Analizando fríamente el camino que ha recorrido y vivido nuestra casa, el planeta Tierra, desde su formación hace aproximadamente unos 4.500 millones de años, soy de la opinión de que nuestra especie, lo que conocemos actualmente como ser humano, es una simple casualidad. Una casualidad fruto de innumerables eventos aleatorios que se fueron concatenando a lo largo de eones hasta llegar al mismísimo día de hoy, en el que vosotros os encontráis frente a esta pantalla. Sin embargo, pese a lo fascinante de lo anterior, el camino para la vida no ha sido precisamente fácil. De hecho, muchas especies que han poblado a lo largo del tiempo este pequeño puntito azul pálido perdido en el universo, como dijo algún día el maestro Carl Sagan, se tuvieron que enfrentar a momentos críticos que pusieron a prueba su supervivencia. Estos eventos catastróficos, un total de 5, aunque algunos investigadores lo elevan a 8, son conocidos coloquialmente como extinciones masivas. En el vídeo de hoy os daré a conocer de forma breve cuáles fueron y los estragos que provocaron, especialmente para que pongáis en perspectiva lo que dije en un inicio. Que seamos la especie dominante en la actualidad es probablemente fruto de una simple serie de casualidades. ¿Qué tal, cubileros? Para comenzar, antes de meternos en este enorme fregado, quizás es bueno precisar el momento exacto de cómo y cuándo apareció la vida por primera vez en la Tierra. Una tarea que, no nos engañemos, es realmente complicada y que sigue inmersa en un proceso constante de debate, investigación y revisión por parte de la comunidad investigadora. No obstante, a pesar de esto, sí existe cierto consenso científico, gracias sobre todo a los registros fósiles, para establecer el cuándo en una cronología situada hace aproximadamente, pues en fechas tan sumamente lejanas es difícil precisar con exactitud, 4.000 y 3.700 millones de años. En el caso del cómo, es decir, las causas de dicha aparición, la cosa se pone un poco más peleaguda. En este sentido, existen dos grandes visiones sobre el tema en cuestión. La primera, más minoritaria, es la que se basa en la conocida como teoría de la exogénesis, que sostiene que la vida tuvo un origen extraterrestre. Sí, extraterrestre. Pero a ver, antes de que suelta la risa fácil, os explico. Esta teoría propone que los primeros organismos vivos llegaron a la Tierra a lomos, por así decirlo, de los cometas o los meteoritos que colisionaron con el planeta en esas etapas iniciales de su formación, y una vez instalados aquí, comenzaron su lento pero continuo proceso evolutivo. Eso sí, nada parecido a la ida de pinza que, por ejemplo, aparece en la película del universo Alien Prometheus, donde al inicio se ve a un extraterrestre descomponiendo y generando las primeras cadenas de ADN en una especie de sopa primigenia mezclada con el agua. Y mucho menos, claro, las magufadas que se exponen a veces en documentales que se emiten en algunos canales de televisión que afirman que poco menos somos descendientes de alguna especie interestelar. No, eso no, eso caca. Pero caca grande. Y la segunda, que tiene un apoyo mucho más generalizado entre los científicos, es la que se apoya en la conocida como teoría de la evolución química. Esta propone que la presencia en la primitiva atmósfera de elementos químicos como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno o el propio fósforo llevó asociada la aparición de las primeras moléculas orgánicas que, con el paso del tiempo, mucho tiempo más, quizás algo incuantificable desde el punto de vista de la vida de un ser humano, pues evolucionaron organizándose en primitivos organismos unicelulares que a su vez siguieron ese mismo camino, diversificándose y formando estructuras cada vez más complejas que dieron lugar a los seres vivos tal y como los conocemos actualmente. Ok, explicado lo anterior, que a mi juicio creo que era muy necesario, ahora vamos a pasar al verdadero salseo del vídeo y por el que muchos votasteis en la encuesta que hice en la pestaña de comunidad del canal. Aprovechando así para recordaros que voy a publicar casi a diario ahí cosas relacionadas con el cubil y mi labor divulgativa. Así que si queréis estar al día, pasaos cuando os venga bien para enteraros de todo. Vale, después de Stock Topic, ahora sí, vamos con las extinciones, va. En primer lugar, hay que decir que la historia de la Tierra se divide en diferentes periodos geológicos. Y como yo no soy un experto en este tema, he preferido que os lo cuente alguien que sí lo es. Mi gran amigo Francesc Gascó, más conocido aquí en YouTube
como el Pacozoico. Todo tuyo, mon ami. ¿Qué tal, Peter? Pues es un placer estar aquí en tu canal, ya lo sabes, como siempre, y más para hablar de mis cosas. Así que nada, empecemos. Básicamente la historia de la Tierra se organiza en diferentes periodos, y estos periodos a su vez en eras y las eras en eones. Vaya, son como enormes cajones que cada vez incluyen cajones más pequeñitos para subdividir el tiempo, básicamente. Todo el tiempo, desde el origen mismo de la Tierra hasta hace unos 541 millones de años, lo solemos agrupar de manera general como precámbrico, y es básicamente porque incluye pues toda la formación de la Tierra, la consolidación de la propia Tierra, el origen de los océanos, las primeras sedimentaciones. Pero en todos estos procesos geológicos aún no es que abunden mucho las evidencias de vida. Entonces, aunque sí que hay fósiles, ojo, hacia finales de este precámbrico, como tal, empiezan a ser muy abundantes precisamente en las rocas hace 541 millones de años en adelante, que es cuando arranca el eón que nos incluye, el eón fanerozoico. Entonces tenemos el precámbrico por un lado, que también está subdividido en un par de eones, y después viene ya el fanerozoico, que es el eón que incluye a las tres grandes eras, el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. El paleozoico arranca hace unos 541 millones de años, como ya hemos dicho, y dura hasta hace unos 253 millones de años, que es cuando termina el paleozoico, y de hecho termina en una de las grandes extinciones en masa de las que ahora nos vas a hablar. En ese momento arranca la segunda era del fanerozoico, que es el mesozoico, la era de los dinosaurios, que termina hace unos 66 millones de años con otra de las grandes extinciones, que de hecho es el punto de origen de la tercera era, que es el cenozoico, y digamos que esa última extinción en masa es importante porque toda la era de los mamíferos, que es el cenozoico y que dura hasta hoy día, digamos que empieza gracias a esta extinción en masa. Es posible, no obstante, que haya habido muchas más extinciones en masa en la historia del planeta, pero ¿qué pasa? Que, como os he dicho, es en el fanerozoico donde tenemos un buen registro fósil, así que de haber habido grandes extinciones, grandes mortandades en el pasado, habrían afectado o a animales muy primitivos de cuerpo blando que no dejaron registro, o a seres directamente unicelulares, con lo cual no tenemos maneras de cuantificarlo. Es por eso que las grandes extinciones en masa de las que hablamos normalmente se enmarcan dentro del eón fanerozoico. Pero bueno, esto ya sería empezar a adelantarme muchísimo a todo lo que nos va a contar Peter, así que adelante. Muchísimas gracias, Paco. Pues si no le conocíais y os ha gustado cómo os ha contado el tema, pues os recomiendo que cuando terminéis de ver este vídeo vayáis a su canal, porque es un crack, un auténtico crack divulgando paleontología. Ahora, con esto clarísimo y muy bien explicado, en orden cronológico, de la más antigua a la más moderna, debéis saber que la primera extinción masiva tuvo lugar hace aproximadamente unos 440 millones de años durante los periodos conocidos como Ordovícico y Silúrico, y duró entre 500.000 y el millón de años. Vamos, que esta extinción fue un proceso lentito. De hecho, os digo que vayáis desterrando de vuestra cabeza la idea de que las extinciones son algo que sucede de un día para otro. No, esto lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Bien, pues esta primera extinción se llevó por delante más de 100 familias biológicas, es decir, un 85% de las especies animales que por aquel entonces eran todas marinas. Y para explicar sus causas, se han propuesto dos teorías. La primera, que es más antigua, propuso como causa principal la subida o bajada drástica del nivel de los océanos por los efectos de una glaciación extrema a nivel global, y la segunda, más actual, creo que del año 2004, la achacó a la posible radiación cósmica que absorbió la Tierra tras la explosión de una supernova en algún punto cercano de nuestro vecindario galáctico, la cual pudo evaporar en segundos, ojo lo que estoy diciendo, en segundos, la capa de ozono, matando rápidamente a la gran mayoría de seres vivos que habitaban aguas poco profundas en ese momento. Pues sí, queridos y queridas, aunque os suene flipante y realmente increíble, un evento espacial de estas características, aunque haya tenido lugar a decenas de miles de años luz de nuestro hogar, pudo provocar perfectamente auténticos estragos en casi todos los animales y las plantas que lo habitaban en ese momento. La segunda extinción masiva, dividida en dos periodos casi seguidos, tuvo lugar aproximadamente entre hace 375 y 367 millones de años, durante las etapas finales del Devónico y los inicios de la etapa siguiente, el Carbonífero. En este caso, esta se cepilló al 82% de las especies, proponiendo como causas múltiples opciones, ya que se prolongó en el tiempo durante varios millones de años. Recordad lo que os acabo de decir, un proceso bastante lento. Y entre esas causas estuvo una bajada extrema de las temperaturas, o por el contrario,
contrario, el propio vulcanismo, que redujo drásticamente la cantidad de oxígeno disponible, sobre todo en los océanos, convirtiéndolos en una especie de piscinas climatizadas muy pero que muy calentitas. Tanto que pudieron achicharrar a muchos de los organismos y seres vivos que los poblaban. La tercera, que se extendió temporalmente también durante casi 1 millón de años, fue la del Pérmico-Triásico, hace 251 millones de años, a la cual podemos bautizar sin problema como la Chuck Norris de las extinciones masivas. De hecho, en ámbitos académicos, se la conoce coloquialmente como la Gran Mortandad, un nombre yo creo que bastante significativo, ¿no os parece? ¿Y por qué se le llama así? Porque exterminó a más del 95% de los seres vivos que pululaban la Tierra en ese momento, siendo por tanto la más grave y crítica que ha vivido la Tierra en toda su existencia. Ahí es nada. Bien, pues para explicarla, los científicos siguen sin poder dar una respuesta conjunta y unitaria y sobre todo certera al respecto. A pesar de ello, para intentar hacerlo, barajan, como en las anteriores, varias posibilidades. Por ejemplo, la acción única o combinada de un vulcanismo extremo, un aumento anómalo de la radiación solar o la liberación descontrolada y masiva de gases de efecto invernadero como el hidrógeno o el metano a la atmósfera que provocaron una subida salvaje de las temperaturas medias globales que pudieron convertir a la Tierra en una especie de horno microondas gigante. No obstante, en 2006 se añadió una nueva opción, bastante plausible, por otra parte, para explicar dicha carnicería: la colisión de un meteorito de proporciones gigantescas. Pues fue en ese preciso año cuando se encontró a 1,5 kilómetros de la superficie, en la conocida como Tierra de Wilkes, situada en la Antártida, los restos de un cráter gigantesco de unos 500 kilómetros de diámetro, cuya cronología de impacto pudo coincidir perfectamente con esta mega extinción. Pues la energía que pudo liberar se estima en más de 8.000 megatones, 80 veces más que la que provocó la extinción de los dinosaurios. No sé vosotros, pero haber vivido en esta época tuvo que ser algo realmente jodido. La cuarta, la del Triásico-Jurásico, hace 210 millones de años, duró otro milloncito y ha sido relacionada también con la acción destructiva del vulcanismo, provocado esta vez por el inicio de la ruptura del supercontinente Pangea. Y de ella se puede decir que fue un poco más tranquilita que las anteriores. Y solo, recalco aquí las comillas, porque la escabechina fue otra vez bastante impresionante, aniquiló a 3/4 partes de las especies presentes, tanto terrestres como marinas, que vivían por aquel entonces. Vamos, mató a un 75% de todas las especies que habitaban el planeta. Y en quinta y última posición está la del Cretácico Terciario, fechada hace 66 millones de años, y que es la más conocida de todas, entre otras cosas por ser la más cercana a nosotros. Extinción, por otra parte, que tuvo su origen, y esto está bastante bien probado, en un evento casual, que nuestro planeta decidiese interponerse en el camino de un trozo de roca errante de más de 10 kilómetros de longitud, y que para más INRI, esa enorme piedra asesina eligiese caer donde cayó. ¿Y por qué digo esto? Pues porque según las conclusiones más recientes defendidas por investigadores como el biólogo Ben Garrott y la paleontóloga Liz Roberts, si el asteroide hubiera caído en medio del océano y no en una zona costera poco profunda, como es la península del Yucatán, probablemente hubiera habido una cantidad menor de roca vaporizada en la atmósfera, la nube de polvo hubiera sido menos densa y la luz solar hubiera podido alcanzar la superficie del planeta muchísimo más rápido, evitando, al menos en parte, el enorme destrozo que acabó con la vida de más del 75% de los animales y las plantas, entre los que estaban los que partían el bacalao en ese momento, los famosos dinosaurios. Porque claro, al tapar ese polvo la entrada de luz solar durante meses, durante meses, muchas plantas perecieron al no poder realizar la fotosíntesis y por lo tanto la disponibilidad de oxígeno en la superficie terrestre, tan necesaria para la vida, se redujo notablemente. Es decir, para que lo entendáis de una forma mejor y más visual, los que no murieron por el impacto y sus consecuencias inmediatas, como por ejemplo el megaterremoto y el super tsunami que le siguieron, lo hicieron por la falta de oxígeno y alimento, especialmente los herbívoros. Paradójicamente, como dijo Paco hace un rato, tras este azaroso pero catastrófico evento para los grandes reptiles, la era de los mamíferos, entre los que nos encontraríamos después de mucho tiempo nosotros, comenzó. Y es que, a pesar de todo lo que hemos visto, como dijo con mucha razón el profesor Ian Malcolm en la película Jurassic Park, la vida se abre camino.
Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya lo sabéis, apoyadlo con vuestro like, compartiéndolo, y si es la primera vez que caéis por el cubil, pues os animo a que os suscribáis también. La verdad es que hagáis estas cosas me ayuda muchísimo, muchísimo en mi labor divulgativa. Agradecer de nuevo a Paco su inestimable ayuda para poner un poco de luz y claridad en este tema tan complejo, por lo menos para mí, y sobre todo también a vosotros por haber estado un día más al otro lado apoyando mi contenido. También os animo a que dejéis vuestros comentarios aquí debajo opinando sobre el tema, qué os ha parecido, cuál es la extinción que más os llama la atención, cuál creéis que es la que es más fácil de estudiar, no sé, lo que os apetezca. Dicho esto, nos vemos muy pronto con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos, aquí Peter, chao.